Muy bien, quiero daros la más cordial bienvenida a estos momentos de meditación, de adoración, a través a través de esta plataforma virtual en la iglesia de Urgell. Y lo que más deseo es que la palabra que podamos compartir sea útil, alimente y sobre todo pueda estar relacionada pues, con la vida personal, con la circunstancia personal que cada uno de nosotros podamos estar atravesando. El título de reflexión para este día tiene que ver con un versículo que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 12, que habla precisamente de vestirnos y me encanta porque habla de escogidos, santos y amados. Y me encanta cómo abraza la palabra santidad en este contexto ahora me voy a explicar el por qué he escogido un tema que puede parecer muy teórico, que a veces puede que se entienda mal, pero que impregna la palabra de Dios y que bien entendido no deja de ser un regalo, no deja de ser una consecuencia natural de caminar con Cristo y creo que es más oportuno que nunca porque la Biblia está llena de este concepto práctico. Me encanta esta cita de Ellen White en uno de sus manuscritos. Me gustaría que este fuera el hilo conductor de la reflexión. Lo que más deseo en esta reflexión y en cualquier área del ministerio que cada uno de nosotros estamos llamados es que nuestro yo quede oculto y que aparezca Cristo. Porque creo que esa exaltación de Cristo es la gran verdad que más que nunca debemos revelar todos aquellos que estamos llamados a servir a Dios de una y de mil maneras. Todos aquellos a los que estamos llamados, todos aquellos que estamos llamados a ministrar, que Cristo sea exaltado y que cuando hablemos de santificación, también que Cristo sea exaltado, porque vamos a ver que Cristo no solamente es el autor de nuestra fe, sino también el consumador de nuestra fe. Y quisiera traer a vuestra memoria un pasaje que me encanta, que se encuentra en la palabra de Dios. No sé qué os sugiere a la mente cuando veis esta imagen. ¿Os acordáis, no? Un río que se abre, un Jordán que se abre, un pueblo dispuesto a cruzarlo y un arca que iba delante de ellos. Me imagino que automáticamente os viene a la memoria, os viene a la mente, os evoca la idea de Josué. Después de un grandísimo Moisés, Dios levantó a este servidor que empezó sirviendo, nunca mejor dicho, y cuyo nombre significa Yahvé es Salvador. Dios escoge a esta persona porque es la más idónea por sus capacidades, su preparación, pero sobre todo por su actitud, su deseo de servir a Dios eh, eh, de una y de mil maneras. Y es curioso porque fijaros, ¿no? Estamos justamente en la frontera de la tierra prometida, justo antes de cruzar. Y en ese momento se produce un cambio que no deja de ser sustancial. Y ese cambio tiene que ver con el hecho de que hasta ese momento era la columna de nube la que había seguido en todo momento el, el caminar del pueblo el caminar del pueblo de Israel. Hago una pequeña corrección. Discúlpame, Fanny, porque me habré equivocado de Fanny. Gracias a Dios que no hay caso del que he mencionado antes. Así que me alegro en ese sentido. Siguiendo con el tema, fijaros, ¿no? Hasta ese momento la columna de nube y fuego había guiado a Israel en su camino, pero hasta ahora no se iba a ver más. Y es interesante porque el arca había sido el símbolo de la presencia de Dios hasta ese momento, el receptáculo de la ley de Dios. Sobre el arca estaba el propiciatorio, todo ese significado tan profundo, estamos hablando de misericordia, de paciencia, de perdón, de gracia de Dios, todo eso estaba ahí y de alguna forma Dios establece que ese arca marque el camino del paso del río Jordán. En otras palabras, era como si Dios estuviera diciendo, mira, que mi carácter, mi justicia, mi misericordia os guíen, que esa norma de rectitud vaya delante de vosotros. Además es interesante porque Dios proveyó la gracia necesaria para la obediencia y Dios estableció que hubiera como una distancia de aproximadamente unos 2 kilómetros entre el arca y el pueblo para que el pueblo no perdiera de vista precisamente ese,
ese objeto tan lleno de significado. Es como que Dios pidió precisamente que ahí se produjera este paso. Y especialmente traigo a vuestra mente unas palabras que me llaman la atención, ¿vale? Estoy hablando de Josué en el capítulo 3 del 1 en adelante, ¿de acuerdo? Dice ya el versículo 3: cuando veáis el arca del pacto de Yahvé, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Es como que Dios siempre establece el camino para que no nos desorientemos y podamos avanzar, ¿vale? Y había una distancia como de unos 2000 codos. Y a continuación viene un texto que a mí me llama especialmente la atención. Josué capítulo 3, versículo 5 dice que Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros. Y ahí es donde de alguna forma se ponen en marcha, empiezan a caminar, etc. Santificaos porque mañana hará Yahvé maravillas entre vosotros. Eh, Estamos viviendo tiempos complejos donde vemos muchos acontecimientos que se están produciendo, pero también esperamos con anhelo, con ilusión y con esperanza, nunca mejor dicho, maravillas que Dios, sin lugar a duda, está produciendo y va a producir en esta etapa final de la historia. Esto se parece mucho a Éxodo, al capítulo 19, versículo 10, cuando de alguna forma Dios también pide al pueblo: santifícalos hoy y mañana. Y era un proceso de lavar los vestidos, estar preparados para el tercer día, porque en ese día se iba a producir una conexión especial con el Dios del cielo. En cierta manera podríamos decir que es como que se produce una cooperación divino-humana en la en la realización de la salvación de Dios. Dios provee, Dios es la providencia por excelencia, y el ser humano coopera, y ahora lo vamos a ir viendo. No estamos hablando de una santificación mediante la consagración de una vida a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos purifique, para que Él mm, nos dé la dignidad que solamente Él nos puede dar, ¿vale? Dejadme que haga un salto. ¿Por qué escojo el tema de la santificación? Fijaros, no sé si alguno de vosotros conocéis esta imagen que os pongo en la pantalla. Como sabéis, mi esposa y amiga es de La Rioja, y este verano visitábamos lo que veis aquí a la izquierda, que es el monasterio el monasterio que está en San Millán de la Cogolla, que, bueno, para el que no lo sepáis, es un poquito la cuna del castellano, ¿no? Las famosas glosas emilianenses que recogen un poquito, pues, escritos al margen de primeras palabras en el castellano, ¿no? En la lengua, pues, una de las lenguas que hablamos aquí en nuestro lugar, ¿no? Me llama la atención porque, fijaros, en la imagen veis como que hay una especie de iglesia al fondo y luego veis otra iglesia abajo, ¿no? Es el famoso monasterio de Suso y el monasterio de Yuso. ¿Por qué os digo esto? Porque, fijaros, Millán de la Cogolla, del que después tomó nombre todo el monasterio, es interesante porque él era pastor de ovejas y en un momento dado, de alguna forma, recibe lo que él entiende como revelaciones de Dios, y a partir de ese momento se dedica a una vida santa en lo que es el monasterio arriba, el monasterio de Suso, y ahí, en la misma roca, pues él establece pues su lugar de meditación, donde él pues conectaba con Dios. Ahí donde veis la foto de la derecha, ahí tenéis una muestra de lo que es pues su tumba y un lugar donde él hacía pues sus plegarias, etcétera, etcétera, ¿no? Abajo veis otra imagen donde pues en según qué guerras, pues según ellos aparecía Millán, y allí pues les ayudaba en las batallas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es un poquito la historia que nos encontramos detrás de precisamente la vida de este personaje, que por lo que explican un poquito la historia, cuando te enseñan un poquito pues toda la biografía, pues es interesante. No cabe duda que varios bienes hizo durante su vida. Pero yo, pensando en su vida, pensaba, digo, mirad, nosotros estamos llamados a ser una nación santa. ¿Cómo entendemos esto de la santidad? A veces lo primero que pensamos es: nos queda muy grande. Uf, me agobias con esa palabra. Incluso
A veces usamos el adjetivo, el calificativo de no, tú eres un santito. Como si fuera una palabra inalcanzable o una palabra solo alcanzable por unos muy pocos, como Millán de la Cogolla, que tuvo que irse a una cueva a vivir y allí desde la cueva solamente los santos tienen que esconderse en cuevas, ¿vale? No es aquello de una vida más cotidiana. Yo me pregunto, ¿esa es la santidad práctica propuesta por la palabra de Dios? La reflexión de esta mañana es, ¿qué podríamos decir en relación a la santidad? ¿Se puede ser santo 7 días a la semana? ¿Cómo entenderlo de una forma práctica? ¿Cómo entender el papel de las obras? ¡Ay! Otra cosa que nos agobia, que no, que las obras no. Porque fijaros, en los matices, en los énfasis, están las diferencias en que pueden ser enfoques adecuados o enfoques distorsionados. Los perfeccionismos malentendidos podemos entender distorsiones de ese plan de salvación que Cristo estableció y que se basa en la gracia sin lugar a dudas. Bien entendido, la santificación no deja de ser más que un regalo de la comunión con Cristo y un proceso natural de desarrollo y de crecimiento. Mal entendido, puede ser una justificación por las obras. Pero fijaros, ¿cuál es el papel del esfuerzo humano en esas luchas que a veces podemos enfrentar? La propuesta es la siguiente, fijaros. Me gustaría navegar a través de algunos textos bíblicos que me parecen que son ricos en contenido. Me gustaría también que pudiéramos navegar en unas citas inspiradoras e inspiradas de Ellen White, que creo que también son balanceadas y bien al punto. Y después, fijaros, hay autores, pues como por ejemplo George Knight y otros, que creo que son muy acertados en ciertos enfoques que dan, no solamente George Knight, sino incluso otros, hasta reformadores y varios autores, que creo que nos ayudan a hacer un buen enfoque de este tema. Sé que es un tema que puede que digas, uff, pero es muy vasto este tema, dejadme que me atreva. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar hacer un viaje, vamos a intentar hacer un recorrido, pero sobre todo vamos a buscar la parte práctica, la parte relacional con Cristo, con el Dios que nos salva, el Dios que nos preserva, el Dios que nos ayuda a caminar la vida de la fe de una forma cotidiana. Eso es lo que me gustaría. No quiero que quede en algo teórico o abstracto, sino algo real. ¿De acuerdo? De entrada, fijaros, lo primero que me viene a la mente es, ¿os acordáis de las vestiduras del sumo sacerdote? ¿Sabéis que esto es toda una simbología profunda que tiene que ver con el plan de salvación? Es el esquema del plan de salvación. De todo lo que podríamos hablar, fijaros, lo que nosotros quizá no estamos acostumbrados porque, salvo cuando hacemos las expobiblias y demás, no estamos acostumbrados a verlo, pero fijaros, lo que más llamaba la atención era la mitra. Y especialmente aquella inscripción que tenía en la mente el sumo sacerdote, que ponía esas palabras archiconocidas que tiene que ver con santidad a Yahvé. Es como eran unas palabras que elevaban, daban un concepto elevado de la fe y señalaban el objetivo supremo. Porque fuera de esto, cualquier adoración a Dios podría suponer una burla. Quizás esto es una gran lección para cualquier ministro, ¿de acuerdo? Pero da que pensar, ¿no? Era como algo que estaba ahí y que marcaba, era una identidad clara y muy visible por todo el pueblo. Me encanta Primera de Crónicas 16:29, cuando dice: dad a Yahvé la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Y me gusta lo que dice a continuación, dice: postraos delante de Yahvé en la hermosura de la santidad. Primera idea, la santidad es hermosa, es hermosa. A veces lo podemos considerar como algo frío, algo tan solemne que no tiene nada que ver con la hermosura. Fijaos el texto bíblico, qué bonito, ¿eh? La hermosura de la santidad. En Romanos, que después hablaremos alguna pincelada más, me encanta Romanos 6, cuando habla de la trayectoria del plan de salvación, dice claramente, mira, ahora que has sido libertado del pecado y has sido hecho siervo de Dios, qué bonito, ¿no? El fruto natural es la santificación, el fin es la vida eterna. Y acuérdate, es verdad que la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús. Me encanta porque la santificación es un fruto.
Y si hablo de este tema es porque está muy llena. Hay muchos textos bíblicos que están llenos de precisamente esto. ¿De acuerdo? Otro texto que me llama la atención, Romanos, en capítulo 12, versículo 1, lo conocemos, ¿eh? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Fijaros qué interesante, ¿eh? A veces es más fácil dar la vida que vivir una vida de fe. Pero la propuesta de Pablo es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es el verdadero culto. Dejadme que lo diga así, ¿eh? No solo 2 horas, no solo 2 horas de adoración, sino una vida consagrada. ¿Vale? No nos conformemos, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Cuántas veces la buena voluntad de Dios se ha distorsionado en este plan de salvación? ¿Cuántas veces Satanás ha jugado a manchar el carácter de Cristo? Pero ¿cuántas veces Dios es más bueno de lo que somos capaces de imaginar? ¿De acuerdo? Primera de Corintios nos muestra precisamente un camino. Hemos sido hechos por Dios en Cristo Jesús, que es como el canto lema del apóstol Pablo cuando hablamos de cualquier camino de salvación. Hemos sido hechos en Cristo Jesús, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Os acordáis, el santuario como marcaba el camino esquemático de aquí a aquí de la misma manera? ¿Vale? Muchos textos bíblicos que en Cristo Jesús te marcan el camino de vuelta a casa. ¿De acuerdo? Otro texto. Fijaros qué interesante, ¿no? Efesios 4. Perdonad que son muchos textos, pero ya le daréis vueltas para meditarlos con más tranquilidad. Efesios 4. Fijaros, ¿no? Un viejo hombre, estamos llamados a despojarnos de él porque pesa, porque no vale para nada. Está corrompido por deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y fijaros qué interesante, vestidos del nuevo hombre, y mirad qué interesante, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De nuevo, los dos elementos. ¿Cuántas veces a veces disociamos? ¿Cuántas veces podemos caer en una justificación forense sin entender que es un acto que va más allá? ¿Cuántas veces podemos caer en una santificación sin entender que Cristo es el que nos justifica? Y cualquier desequilibrio en este plan de salvación nos puede distorsionar. ¿Sabéis por qué estoy hablando? En otras palabras, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque fijaros, están pasando muchas cosas en este mundo. Yo lo que quiero es que el plan de salvación esté bien asentado en mi mente, en mi corazón y en mi decisión personal. ¿Por qué? Porque esto me aporta fe, esperanza y confianza en el único que no falla. Al hablar de estos temas, lo que más deseo es paz que ofrece un conocimiento balanceado del plan de salvación. Eso es lo que deseo, de verdad. Y esa es la idea que me gustaría que os quedaran esta mañana. Colosenses. Una vez hemos recibido a Cristo tú y yo, pero estamos llamados a andar en Él, a echar raíces, a sobreedificarnos en Él, a confirmarnos en la fe y a seguir creciendo. De nuevo, un camino, ¿vale? Primera de Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es verdad que el contexto inmediato aquí nos está hablando precisamente de un contexto de pureza sexual, pero esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con consagración y va mucho más allá una vez aceptamos el perdón de Dios. Segunda de Tesalonicenses, otro de los textos que me llama la atención, porque fijaros, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, y fijaros, la santificación es un medio. El Espíritu es quien produce el querer y el hacer. Y fijaros qué interesante, ¿verdad? Escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fijaros qué bonito, Él nos llamó por medio de nuestro Evangelio, y fijaros el versículo 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es alcanzable la salvación. ¿Cuántas veces la vemos demasiado lejos? No, esto no es para mí. Soy demasiado limitado, estoy demasiado deteriorado. Las promesas bíblicas son promesas de crecimiento y de desarrollo, son promesas de progreso espiritual. Y me gustaría que tú y yo nos las apropiemos, estas promesas, porque quizás es más real, o sea, la salvación es alcanzable y esa esperanza nos da fuerzas para seguir adelante. Me han encantado los guiños que Mark Finley hacía, precisamente, ¿os acordáis, no? El centurión romano o el escriba, ¿no? Oye, que no estás lejos del reino de Dios, sigue adelante. Primera de Pedro. Elegidos, de nuevo la misma idea, según el previo conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu para obedecer. Veréis que la obediencia también es una consecuencia natural de mi decisión por Cristo, ¿vale?
De nuevo la misma idea. O 2 Corintios 7:1, fijaros en esta otra idea. ¿Verdad que tenemos unas promesas que son preciosas, promesas salvíficas, sin lugar a duda? La propuesta es limpiémonos de toda contaminación y fijaros qué interesante, de carne y de espíritu. Y luego dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿La santidad se puede perfeccionar? Sí. Quiero ser más de Cristo, menos de mí mismo. Quiero ser más de Él. Quiero ser más suyo. Quiero ser más entregado. Llamadle como queráis a este adjetivo, pero qué interesante. Y además habla de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuántas veces el concepto filosófico, no, la carne es mala, el espíritu es bueno? ¿Qué va? Es verdad que nuestro cuerpo hasta la glorificación seguirá estando deteriorado, pero fijaros, aquí de lo que se trata es de un cambio de mente, de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahí tenemos camino, tenemos desarrollo. Y por eso me gusta este tema, ¿vale? Primera de Pedro 1. No nos conformemos a los deseos que teníamos antes, sino fijaros, ¿verdad que Dios es santo? ¿Verdad que admiramos su carácter? Admiramos su pureza. Pues fijaros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, seguimos a un Dios santo, estamos llamados a eso, pero no para que se nos añada un san delante de nuestro nombre, sino para que se nos añada quizá coherencia, integridad, para que se nos añada que en todas las habitaciones de nuestra vida Cristo esté presente. Eso es lo que más deseo. No os preocupéis por esta cita, estas las he sacado del comentario bíblico adventista, que cuando queráis, sabéis que hay incluso aplicaciones que las podéis mencionar al respecto, ¿vale? Las podéis descargar y podéis tener varias citas. Las resumo, ¿vale? Fijaros que la justificación es la entrada a santidad. Tiene que ver con reconciliación, con regeneración. Tiene que ver con no solamente despegar, sino un rumbo adecuado. Tiene que ver con una experiencia que es progresiva y que se repite en caso de que haya caídas en nuestra vida. Y tiene que ver con progresivamente ser participantes de la naturaleza divina, sin que nos dé miedo de esto, porque a veces pensamos que esto es un imposible, ¿vale? Pero quizás es más real y posible de lo que nos imaginamos. Tiene que ver con una colaboración con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto recursos. Estudiar la Biblia, orar, meditar, adorar juntos en estos momentos, esto en sí mismo no infiere gracia. En sí mismo no son elementos salvíficos, pero sí que es verdad que en las manos de Dios son herramientas que Dios utiliza para ayudarte a crecer. No me salvo por hacer uso de estos recursos, pero sí que es verdad que son unas herramientas valiosísimas que me ayudan a conectar mejor con el Dios del cielo, ¿vale? Me gusta pensar en esto de la cooperación con Dios, ¿vale? Tiene que ver con aceptación, tiene que ver con el carácter de Dios y tiene que ver con la ley de Dios, de la que hablábamos al principio. Y entonces tiene que ver con caminar día a día con Dios, tiene que ver con depender de la gracia, solo de la gracia, tiene que ver con el poder de Dios transformando cada día mi vida. Y eso, la consecuencia natural es que cada vez te pareces más a aquel a quien más admiras. Y es milagroso ese tema. Es un acto sobrenatural. No te lo puedo explicar todo, pero sin lugar a dudas es el camino propuesto por Dios. Y de alguna forma se produce esa restauración de la imagen del Creador que hemos perdido, pero sin embargo es el camino de vuelta a casa. Y es algo que me quito el sombrero, admiro profundamente, tiene que ver con el plan de salvación, tiene que ver hasta con el hecho del conflicto en el que estamos metidos a nivel cósmico, y es algo real, prometido, garantizado y provisto por ese Jesús que nos ama, ¿vale? Alguna cita, fijaros. Hay citas que son complejas, fíjate, no se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. Es como que la esencia es ponerte en las manos de Dios diariamente, dispuestos a ponerte en las manos de nuestro Dios, y Dios cumplirá esa tarea en nosotros, por nosotros, ¿vale? Si te fijas, eh, ahora que estamos repasando el camino a Cristo, hay dos capítulos profundos en dos capítulos que a mí me llaman profundamente la atención, ¿vale? Uno está en la página 47 y otro está en la página 68, y tiene que ver precisamente con elegir servir a Dios, elegir ponernos en las manos de Dios, poner nuestra voluntad
en las manos de Dios, encomendar a Dios la custodia de nuestra alma y confiar en Él, hablar de Él, pensar en Él, perdernos en Él, desterrar toda duda, desechar todos los temores y decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Creo que esto tiene mucho que ver con el concepto que estamos hablando de la santidad. Y esto es algo que produce una transformación y una preservación que es impresionante. Sabéis, cuando pensáis en esta imagen, seguro que os viene a la mente la imagen de Jacob, ¿no? Y me llama la atención esta cita de Jacob, cuando él se aparta a orar, cuando él busca la transformación de su carácter, cuando supuestamente, mientras suplica un supuesto enemigo, que no era un enemigo, pone sobre él su mano, él lucha, él se da cuenta de quién era. Él dice esa frase tan poderosa de no te dejaré si no me bendices, pero fijaros cómo acaba este párrafo, este pensamiento del discurso maestro de Jesucristo, ¿eh? Por medio de la entrega del yo y de la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo me llego a preguntar, ¿será que a veces podemos llegar a luchar en el plan de salvación con nuestras propias fuerzas y nos pasa algo parecido a lo que le pasa a Jacob? Son preguntas abiertas, ¿eh? ¿Será que alguna vez entendemos, quizá en esa cooperación divino-humana, en ese, no es que nosotros ganemos la victoria, sino que nos unimos al que es victorioso? Si lo entendemos mal, nos frustra y nos deprime. Si lo entendemos bien, nos da paz y desarrollo. Esas son las ideas que me gustaría meditar en ellas, dejar abiertas para precisamente seguir pensando en ello, porque en última instancia nos presentamos delante de Dios, ¿para qué? Para revisar mi experiencia cristiana. No quiero hacer vacaciones de Dios, quiero estar con mi Dios. Quiero, ¿sabes ese texto que dice, me aseguraré y no temeré porque mi esperanza y mi canción es Yahvé? ¿Por qué? Porque yo quiero, mi Dios es el que me salva y esa es mi garantía. Y quiero contemplarlo. Y quiero conocer cómo funciona el mecanismo. Os dejo algunas ideas más, ¿vale? Fijaros, fe tiene que ver con confianza, con relación, con entrega. Fe tiene que ver con volver a Cristo. Y el arrepentimiento tiene que ver con alejarse poco a poco, simultáneamente del pecado, ¿vale? Sabéis que el pecado nace de forma natural en nosotros, pero no muere de forma natural. De ahí el concepto de la crucifixión, ¿no? Cuando Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El impulso del Espíritu Santo, ¿no? La santificación tiene que ver con una relación con Dios, con separarnos de las prácticas pecaminosas del mundo y con consagrarnos al servicio de Dios. Y no están contrapuestas, sino que son complementarias. Es tan peligroso mezclarlas como confundirlas, ¿vale? La esencia tiene que ver con en Cristo. Hemos sido justificados en la cruz de Cristo, somos santificados progresivamente y perfeccionados, sin lugar a duda, hasta el momento de la glorificación, ¿vale? No servimos con nuestra fuerza, sino con nuestra sumisión, ¿vale? Y la consecuencia natural tiene que ver con los frutos. Y con y fijaros, hay citas del camino a Cristo de nuevo que hablan de la seguridad de la salvación y creo que de vez en cuando, igual que estamos haciendo los martes, creo que debemos recordarlas porque son poderosas, ¿vale? Recordemos que un manzano no da frutos para demostrar que es manzano, sino puesto que es manzano, da frutos, ¿de acuerdo? Tal y como decía el pastor Jorge Roura la semana pasada, ¿vale? Recordemos que la santificación también nos produce cambios en toda la vida, en toda la vida. Es una etapa de crecimiento, es una etapa de transformación. ¿Sabes una cosa, querido amigo? Yo deseo que crezcamos en la gracia. No quiero sumar años de adventismo. Lo que deseo es sumar años de crecimiento, de maduración, de ser completos en Cristo, de plenitud. Eso es lo que más deseo, ¿vale? Que recordemos que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Y por eso merece toda nuestra adoración, ¿vale? Y fijaros, ¿no? Es como que Pablo se va moviendo siempre en que Cristo nos justifica a través de su muerte y nos santifica a través de su vida. Es bonito, ¿verdad? Porque Jesús no solamente te salva, sino que te preserva, provee el camino hacia el cielo, te cambia, te transforma. ¿De acuerdo? Y soy bien consciente de que hay una tensión, hay una lucha entre lo ideal y lo verdadero, entre lo nuevo y lo viejo.
estamos en guerra. Hay un montón de textos bíblicos que hablan de pelear la buena batalla de la fe, de andar en el Espíritu. Son textos de acción, de mojarte los pies. Habla de que tenemos un abogado si alguno peca en el santuario celestial. Habla de seguir avanzando, de que la lucha es real, ¿vale? También soy consciente de que cuando hablamos de este tema podemos caer en el error o en el peligro de decir, bueno, pues vamos a hacer una lista de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y caer en las cosas y no caer en la esencia y en la relación. También nos puede pasar que digamos, bueno, pues la santidad es escaparme de mis responsabilidades, escaparme de la vida, ¿no? Estamos llamados para servir. No estamos llamados para irnos a la cueva. Estamos llamados para relacionarnos con nuestro prójimo. Nos puede pasar que construyamos muros morales y nos convirtamos en jueces de nuestro prójimo. Y también puede generar esto distorsión, ¿vale? Me gusta cómo definió George Knight la esencia de la santificación. No es una transformación total del corazón que te llega a un cambio de vida y que incluye la forma en la que nos tratamos y nos consideramos a nosotros mismos, a nuestros prójimos y a Dios. Esa es la cuestión. Esto de servirnos por amor unos a otros a veces nos cuesta. Quizá, perdonad que lo diga de esta manera, quizá pueda ser más fácil ser extremista que amar a Dios y amar al que no nos ama, o al que no es digno de ser amado. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Lo que yo estoy buscando es equilibrio, es coherencia, es integridad. Quiero que entendamos bien el esquema de la salvación, eso es lo que más deseo. Sé que necesitaremos una vida eterna para entender el plan, en definitiva, pero creo que tenemos mucha verdad revelada que, entendida bien, produce mucha paz. Me encanta esta cita de la verdadera santificación en Hechos de los Apóstoles cuando dice que la verdadera santificación es amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Somos santificados por Dios mediante la obediencia a la verdad. Nuestra conciencia debe ser purificada de las obras de muerte, sirviendo al Dios viviente. Todavía no somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los lazos del yo y del pecado y avanzar hacia la perfección. Y mira qué bonito, ¿eh? Grandes posibilidades, altos y santos fines están al alcance de todos. ¿Cuál es mirad, la propuesta de esta mañana? Siga adelante en la fe. ¿Cuántos textos bíblicos nos hablan de, has recibido a Cristo? Sí, pues anda en Él. Revisa tu vida a la luz de la eternidad. Escucha la voz de Dios. Igual hay cosas que tenemos que cambiar. Que las hayas hecho toda la vida no significa que estén bien. Pero qué bonita es la propuesta de Dios diciendo, la transformación es real, las posibilidades son reales. Sé que no somos perfectos, entendiendo la perfección como misericordia, como ser completos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las citas están ahí para que nos apropiemos de ellas y para que caminemos, para que llamemos a cada cosa por su nombre. La santificación no es independencia de la gracia de Dios, al contrario, es entender que si no fuera por su gracia yo no vivo un solo día. ¿Vale? Es apropiarnos del don del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿no? La fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. Lutero llegaba a decir que es imposible separar las obras de la fe, así como es imposible separar el calor y la luz del fuego. A veces entendemos mal las obras. Hablamos de las obras de la carne como resultado de actos pecaminosos, o las obras de la ley como esperando ser salvo a través de la ley, o las obras muertas que están alejas de un Dios viviente. No. La Biblia, cuando habla de obras, habla de una fe que obra por amor, la obra de vuestra fe o la obediencia de la fe. ¿Me entendéis? Habla de sinceridad, habla de no jugar a tener dos vidas, ¿vale? Y también habla del esfuerzo humano, habla de cooperación. Fijaros, Colosenses, trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y fijaros qué interesante, ¿eh? Levítico 20, santificaos y sed santos, y fijaros, luego sigue diciendo, yo soy Yahvé que os santifico. Filipenses dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, y luego a continuación dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿me entendéis? En ese equilibrio divino humano donde mi decisión se une con su poder, es donde se produce el crecimiento, y es lo que más necesitamos, queridos amigos, queridos hermanos, ¿vale? Esto lo dejo para otro momento, pero fijaros, Bonhoeffer decía que solamente aquellos que obedecen creen. La fe no es teórica, la creencia no es conceptual, es una vida de obediencia. Y fijaros,
La santificación es una obra de Dios en nosotros, pero compromete nuestra participación responsable, ¿vale? Tiene que ver con la perseverancia, como decía Lat, ¿de acuerdo? Además, esto no se trata de... El cristianismo no es buscar prolongadamente nuestra santidad, sino que es una relación de salvación, mediante la cual la muerte de Cristo nos libera de la culpa y el castigo del pecado en la justificación y del poder del pecado en la santificación. ¿Sabéis estos temas a veces? Bueno, pero es que esto parece que... No, quizá es natural. Quizás más natural de lo que nos pensamos, y mi deseo profundo es que esto pueda ser integrado en nuestra vida. Esto te lo dejo como deberes, ¿vale? Antes de finalizar, si tú te fijas en el libro de Romanos o en el libro de Colosenses, por poner dos ejemplos, te encontrarás este esquema de nuevo integrado. Mediante la gracia estamos llamados a ser obedientes y siervos de la justicia y a estar identificados también como con la actitud de Cristo hacia el pecado. Esto es muy importante, y Colosenses lo mismo, habla de llevar fruto, de crecer y de que, fijaros, Cristo nos reconcilió porque tiene el profundo deseo de presentarnos santos y sin mancha. Él puede. Él puede. Me encanta Colosenses 1:29 cuando dice, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Él puede hacerlo. Por tanto, mira las cosas de arriba. Deja ciertas cosas que sobra y deja que Dios te revista de los frutos del Espíritu. ¿Vale? Con esta diapositiva me gustaría finalizar. ¿De acuerdo? Mirad, querido amigo y querido hermano, me gustaría que esta reflexión de esta mañana sea una oportunidad para repensar el camino de salvación, para repensar lo que Jesús hizo por ti en la cruz y lo que sigue haciendo y puede hacer hoy por ti. Me gustaría que entendieras que Jesús es poderoso para cambiar, estés pasando la situación que estés pasando. Me gustaría que entendieras que la santidad es algo alcanzable porque escrito está, porque escrito está. No porque a veces podamos, no, porque yo pienso y yo creo, no. La palabra de Dios dice que es un camino que Dios ha trazado y que puede ser una realidad. Por eso creo que estas palabras de Josué de que santificaos porque Yahvé hará mañana maravillas entre vosotros, yo sabéis qué pasa, creo que estamos viendo muchas maravillas de parte de Dios y muchas más que veremos. Y yo lo que más deseo es que en este contexto profético en el que estamos viviendo, yo lo que deseo es ser más de Dios, menos de mí mismo. Lo que más deseo son decisiones enfocadas en ese Dios que nos salva. Decisiones hacia Él, revisión de nuestra vida, santidad en todas las áreas de nuestra vida, entendiendo como una combinación divina-humana que es preciosa y que es asequible, que es alcanzable. Y lo que más deseo es que Dios, que ha empezado esa obra en ti, la siga llevando adelante hasta el día de Jesucristo. Me gustaría acabar esta reflexión con una canción que me venía a la mente cuando pensaba en este tema. ¿Sabéis? Hay una canción que me acuerdo que formó parte de mi infancia, que además surgió en el contexto pues de Barcelona y de Cataluña y demás. ¿Os acordáis de esa cinta de cassette de poemas, oraciones y promesas? ¿Cuántas veces la habremos escuchado? ¿Vale? Me gustaría que como colofón final, antes de que podamos finalizar con una oración, podamos recordar esta canción y nos pueda servir de estímulo en ese camino, porque me encanta porque nos invita a volver a caminar un nuevo día. Y sobre todo me encantan estas palabras cuando dice, Señor, no quiero, lo que quiero es que donde tú estés, yo siempre quiero estar junto a ti. Creo que es una definición de santidad preciosa y creo que es lo que más necesitamos. Así que te invito a que podamos escuchar esta canción, la podamos disfrutar y a partir de aquí, pues que nos pueda servir de meditación. Espero ser capaz de poneros la presentación y la canción a la vez. ¿De acuerdo? Un segundito. Ver salir el sol una
al Señor y empezar a caminar un nuevo día. ¿Cuánto tiempo te estaré esperando? ¿Cuánto tiempo he de estar lejos de ti? No me dejes nunca aquí y llévame a ti. Yo estoy aquí, Señor, para cantarte. Te daré mi mejor canción, pero a cambio quisiera tu aliento, dos palabras con que abrir mi corazón. ¿Cuánto tiempo te estaré esperando? ¿Cuánto tiempo? No me dejes nunca aquí y llévame contigo. Y mi voz, el salir el sol una mañana, luego dar gracias al Señor y empezar a caminar un nuevo día, cantando todos juntos una canción. Puede estar lejos de ti, no me dejes nunca aquí y llévame contigo, donde tú estés, siempre junto a ti. No me dejes nunca aquí y llévame contigo, donde tú estés, siempre junto a ti. La 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 la. Muy bien, os invito a finalizar con una oración. Padre amado, Padre querido, donde tú estés, siempre queremos estar junto a ti. Señor, te damos las gracias porque tú has trazado un camino de salvación que es precioso, que es estable, que está garantizado por Cristo Jesús. Sabemos que a veces no lo entendemos bien, buscamos esfuerzos humanos, luchas humanas que quizá descansando en ti se enfocarían de otra manera. Somos bien conscientes que el conflicto es real, Señor, pero queremos estar de tu parte. Señor, anhelamos vidas más entregadas a ti. Nos damos cuenta de que todo es demasiado provisional, todo puede fallar de la noche a la mañana. Y por eso queremos, Señor, más consagración, más entrega. Queremos ser una iglesia, Señor, más centrados en ti, más abiertos a ese prójimo que quizá nos está acompañando en el camino de la vida y al que quizá no le estamos prestando atención. Señor, ayúdanos a recordar que eres poderoso para vencer cualquier tipo de historia que pueda estar interrumpiendo nuestra relación contigo. Señor, que nada ni nadie nos aparte de tu poder, de tu verdad, de tu coherencia y de tu prudencia, y que no acariciemos aquello que nos pueda desviar de la meta suprema. Señor, quédate a nuestro lado, queremos estar nosotros al tuyo, y sobre todo queremos que entres en todas las habitaciones de nuestra vida. Todo te lo pedimos, Señor, muy agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.